Hola a todos, hoy es miércoles 20 de mayo de 2026 y está con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano, Matthew Ho. Bienvenido de nuevo, Matt. Hola Nima, me alegra verte. Matt, déjame empezar por lo que le preguntaron al almirante Brad Cooper, ya sabes, sobre el ataque a la escuela primaria en Irán el primer día de la guerra. Y esto fue lo que dijo que podría ser una de las principales razones, según su interpretación. Esto fue lo que comentó al respecto. No está en farstante. Entendido. Lo vím rejene aptinurs, awanas ideas de rimtsari era de revolucionario iraní. Lo escuché en su declaración inicial en Milite. Te he hecho una pregunta muy concreta y tengo curiosidad por saber cuál es la respuesta. La estrategia Eric Bagard, en cuanto esté terminada, estará en que ser todo lo transparente que es posible. Ya asumir la responsabilidad de algo que claramente hicimos. Así que es una investigación compleja. La escuela en sí está situada dentro de una base activa de misiles de crucero del IRGC. Es más complicado que un ataque normal. En cuanto terminemos, me comprometo plenamente a ser transparente, teniendo en cuenta su importante función de supervisión y la de los demás miembros presentes. Solo para que lo sepas, tengo un enorme respeto por ti y un enorme respeto por el Pentágono. Pero no confío en esa respuesta. Lo que hemos visto del secretario de Defensa y su desprecio por cualquier tipo de norma de enfrentamiento o de protección de la vida civil nos hace desconfiar. Y esa es la segunda y única pregunta que tengo para ti. ¿Crees que alguna vez es apropiado que alguien en una posición de liderazgo use la expresión sin cuartel al describir que es cómo estamos llevando a cabo nuestras operaciones en Irán? Señor, creo que es lo correcto que como líderes militares cumplamos con la ley de los conflictos armados y con nuestras responsabilidades constitucionales. Y eso es exactamente lo que hemos hecho. Estoy de acuerdo en que es responsabilidad de constituir la ley. Sí, Matt. Él mencionó que había una base de misiles debajo de esta escuela. Y esto fue lo que el reportero de Sky News. Stone, de Sky News. ¿Puede explicar por qué no puede revelar lo que ocurrió en Manab? ¿Durante cuánto tiempo va a esconderse detrás de hay una investigación en curso, señor? Tenemos un equipo en Manab ahora mismo. Han visto lo que pasó. No han visto ninguna prueba de una base de misiles iraní allí. ¿Durante cuánto tiempo va a seguir escudándose en que hay una investigación en marcha, señor? ¿Cuándo terminará esa investigación, almirante? Sí. No, quiero decir, no sé si vas a mostrar más del testimonio del almirante Cooper, Nima, pero al ver parte de ello, este tipo de cosas son las que inspiran confianza a los iraníes, ¿verdad? Dan confianza a los chinos, a los rusos, a los adversarios de Estados Unidos. Y al mismo tiempo generan mucha duda entre los aliados de Estados Unidos. Y hacen que los países neutrales, por así decirlo, se lo piensen dos veces. Entiendes que Pete Hegseth es un hombre de fachada, y entiendes que Pete Hegseth es un político, y puedes aceptar sus limitaciones, sus excesos, su estupidez. Pero el comandante de las fuerzas estadounidenses en el mando central, el mando de combate más importante de Estados Unidos, un mando que en teoría debería estar dirigido por el comandante más competente y capaz disponible. Y esto es lo que tenemos. Durante toda su comparecencia, fue incapaz de responder a las preguntas. Dudaba, se le veía débil. Además, simplemente no sabía ciertas cosas. No parecía entender cuál era la intención de su superior. Es decir, ¿qué quiere su jefe que haga? No daba la impresión de tenerlo claro. Y aquí estamos, casi 3 meses después de que empezara esta guerra, con el jefe del mando central básicamente incapaz de explicar por qué Estados Unidos está librando esta guerra.
¿Qué espera conseguir? ¿Cómo va a conseguir eso? Pues bien, si eres aliado de Estados Unidos, esto te genera dudas. Si estás intentando cubrirte o decidir qué hacer con Estados Unidos, te hace ser muy cauto. Y por supuesto, si eres un adversario o un enemigo de Estados Unidos, esto te da confianza. También diré algo más, una historia rápida. Adam Smith, con quien solía reunirme en su despacho hace muchos años, hablamos de hace 15, 16, 17 años, recuerdo que en aquel entonces era muy directo. Y probablemente negaría esta historia si la oyera, pero fue muy claro conmigo y con mis compañeros. Nos dijo algo así como, mira, sé que los generales y los almirantes vienen aquí y me mienten todo el tiempo. Y la verdad, en aquel momento me pareció algo refrescante. Fue tan honesto. Y también fue bueno verle decir tan claramente, no confío en ti. Debería haber más miembros del Congreso estadounidense que dijeran eso todo el tiempo a los almirantes y a los generales, porque no se les debería confiar. Pero por desgracia, la mayoría de las veces, cuando ves una audiencia del Comité de Servicios Armados de la Cámara o del Senado, los miembros del Congreso, los congresistas y los senadores, parecen muñecos cabezones, ¿sabes? Asintiendo todo el rato con lo que dicen los generales y los almirantes. Eso no es supervisión. Sí, bueno, quiero decir, este tipo de cosas. Y por desgracia, creo que la actuación de Cooper ahí te lleva a pensar que la guerra es más probable, ¿no? No hay manera de que pueda ser una guerra prolongada, porque los estadounidenses no tienen los medios, no tienen reservas de munición, sus fuerzas están agotadas, sus recursos son, ya sabes, el ejército estadounidense es superficial en muchos aspectos. Así que no será una guerra larga, será otra vez una guerra de, no sé, 4 o 5 semanas, y luego otro alto el fuego. Pero ya sabes, ver a Cooper incapaz de responder a las preguntas me hace pensar que es más probable que la guerra vuelva a reanudarse, porque esta gente simplemente no sabe qué hacer si no. Hasta ahora, lo que hemos escuchado de Pete Hegseth y de su administración es que han intentado informar al público, tanto en Estados Unidos como fuera del país, sobre la realidad en el campo de batalla. Pero ¿cuánto de lo que han dicho hasta ahora refleja realmente esa realidad? ¿Y cuánto es, en parte, una ficción de su propia narrativa? Porque hay que tenerlo claro. Él es el jefe del Pentágono. Lo que comunica se cita, se comenta, se analiza. Cada vez que nos reunimos, acabamos hablando de lo que ha dicho Pete Hegseth. Entonces, ¿cómo valoras tú su gestión hasta el momento? Pete Hegseth, creo que está haciendo un trabajo estupendo, al menos en el sentido de lo que le contrataron para hacer. Le contrataron para ser un portavoz. Le contrataron para ser un animador. Le contrataron para crear, establecer y mantener un relato. Y eso es lo que está haciendo. ¿Lo hace bien? No. ¿Pero está haciendo el trabajo para el que le contrataron? Sin duda. No le contrataron para dirigir el Pentágono, ni para mandar las fuerzas, ni para, ya sabes, cambiar los retos o reformar la burocracia o lo que sea. No le contrataron para eso. Le contrataron para hacer exactamente lo que le hemos visto hacer. Lealtad al presidente, y también lealtad a ese sistema de creencias nacionalista blanco tan disparatado del que él, forma parte en lo más alto. Así que sí, no me fío de nada de lo que diga el Pentágono. Nunca deberías hacerlo. Mira, recuerdo la Eisenhower Media Network. Mi cita favorita de Dwight D. Eisenhower viene de una ocasión en la que estaba sentado en el despacho oval, según contó su ayudante militar. Estaba allí en su despacho y dijo algo así como, «Temo el día en que un hombre se siente en esta silla y no entienda al ejército como yo lo entiendo». Y lo que quería decir con eso era que el presidente de los Estados Unidos no tiene que ser un estratega, ni haber sido un veterano de combate, ni entender de logística. Lo que tiene que entender es que los almirantes y los generales mienten constantemente.
Y ahora tenemos a alguien cuya carrera como presentador en Fox News se construyó básicamente sobre la mentira y que ahora está al mando. Así que bueno, creo que para el puesto para el que fue contratado, está haciendo su trabajo. ¿Lo está haciendo bien? No. ¿Pero está haciendo su trabajo? Sí. Y por eso hemos visto filtraciones que salen del Pentágono, de la CIA, sobre cuáles son sus estimaciones profesionales en cuanto a la capacidad militar de Irán. ¿Cuántos misiles y drones les quedan? ¿Cuánto tiempo puede resistir su economía también? Ya sabes, durante esta guerra económica. Y eso está completamente en desacuerdo con lo que dice la cúpula. Pero esto no es nuevo ni único. Puede que ahora sea más grotesco, puede que más burdo. Las mentiras pueden ser más torpes, pero no es diferente de lo que vimos en la guerra de Afganistán, ni de lo que vimos en la guerra de Irak, ni de lo que vimos en la guerra de Vietnam, donde se ignoraba la información que había disponible y se usaba información falsa, inexacta, mentiras, pero políticamente útiles o que ayudaban a mantener el relato. Eso fue lo que se usó. Mira, Dan Ellsberg contaba una historia, que en paz descanse, sobre un viaje que hizo por Vietnam con el secretario McNamara, el secretario de Defensa Robert McNamara. Y bueno, Ellsberg le estaba informando y básicamente le decía, mire, la guerra está perdida o no podemos ganar esta guerra. Y McNamara lo entendía. De hecho, en esa conversación hay un debate entre Ellsberg y otra persona, no recuerdo quién, quizá Walt Rostow o alguien así. Pero, en fin, McNamara estaba de acuerdo con Ellsberg. Sí, la guerra no podemos ganarla, básicamente. Y luego cuando van del avión y están todos los periodistas, dice Theodore. Señor McNamara, secretario McNamara, ¿cómo va la guerra? Y McNamara responde, estamos ganando la guerra. Claro. Quiero decir, esta idea de que mienten, de que las guerras y las mentiras van de la mano, es tan antigua como el tiempo. Así que no deberíamos sorprendernos por nada de esto. Y lo que vemos ahora es, creo, que tanto el Pentágono como la CIA, a través de todas esas filtraciones que hemos visto en las últimas semanas, están intentando, bueno, creo que algunos de esos hombres y mujeres de allí realmente quieren mantener a Estados Unidos fuera de la guerra, porque saben que es una guerra que no se puede ganar. Una guerra que Estados Unidos está perdiendo. Una guerra que está empeorando las cosas para el imperio estadounidense. Así que, incluso si eres un imperialista convencido, miras esta guerra, si tienes los ojos abiertos, objetivos y un poco de sentido común, y dices, mira, creo en el imperio estadounidense, pero esta guerra nos va a perjudicar si seguimos adelante. Ya nos está haciendo daño, y nos va a hacer aún más. Así que incluso quienes están comprometidos con el imperio dirán que esta guerra no nos favorece. Tenemos que salir de ella. Pero también creo que muchas de esas filtraciones que se han publicado son una forma del Pentágono, de la CIA, de distintas instituciones y de varias personas en Washington de cubrirse las espaldas, ¿no? De intentar que cuando llegue el momento de repartir culpas puedan decir, oye, yo ya dije que esto no iba a funcionar o que no estaba funcionando, ¿verdad? No me eches la culpa a mí. Creo que ya hay mucho de eso. Mucha gente intentando colocarse para esquivar las culpas cuando todo esto termine y haya que rendir cuentas. Pasa siempre. No es que nadie vaya a rendir cuentas, porque nunca pasa. Nadie ha rendido cuentas por Irak, ni por Afganistán, ni por Libia, ni por, ya sabes, Vietnam, o por nada. Abu Ghraib, Guantánamo, ¿verdad? Podría quedarme aquí toda la hora enumerando cosas por las que debería haberse pedido responsabilidad y no se ha hecho. Pero bueno, sí, creo que eso es lo que estamos viendo. ¿Cómo comparas la visita de Donald Trump a China con la visita de Putin a China? ¿Cómo? Porque al final, al menos teníamos esa diferencia. Ellos hicieron una declaración conjunta, las dos partes, Putin y Xi. Pero con Donald Trump no fue así. Tuvimos una declaración de la Casa Blanca y luego una especie de comunicado chino que sacaron en China. No sé mucho sobre ese comunicado,
pero no hubo una declaración conjunta entre las dos partes. Ahora sí la hay entre Rusia y China. Y Donald Trump dijo que creía que la forma en que China lo recibió a él fue mucho mejor que la manera en que recibieron a Vladimir Putin. Pero yo no veo tanta diferencia. No. Anoche pillé la llegada de Putin por televisión y me quedé mirando, exactamente igual que con Donald Trump. Las mismas personas chinas estaban alineadas en los mismos sitios que la semana pasada, ¿sabes? Y los rusos estaban donde antes estaban los estadounidenses. Se dispararon los mismos cañones, los mismos niños con las flores. Sí, pero Donald Trump miente sobre todo. Quiero decir, claro que iba a decir eso. No pasó nada. Fue una cumbre y falló. Fuera cuáles fueran las intenciones de los estadounidenses al llegar, creo que esta cumbre se organizó con la idea de que Estados Unidos vendría desde una posición de fuerza, que llegaría, ya sabes, como el país que logró establecer la paz en Gaza, ¿verdad? El Consejo de la Paz, y cómo ese consejo está asumiendo el papel que antes tenía Naciones Unidas. Estados Unidos llegaría después del exitoso secuestro de Nicolás Maduro y del cambio de régimen que se produjo allí, ¿no? Y sobre todo, llegaría respaldado por esta victoria en Irán. Y China, según todos los expertos en Washington, D.C., ya sabes, los de los comités del Congreso, los de los think tanks, los analistas en televisión. Bueno, China estaría increíblemente débil ahora mismo. Habría perdido aliados en todo el mundo. Estaría aislada de los envíos de energía que salen del Golfo. Política y económicamente estaría mostrando signos de fractura. Dentro de China, la gente empezaría a dudar del liderazgo chino. China se sentiría aislada. Su economía estaría lastrada por el corte de los suministros energéticos y así sucesivamente. Los países tendrían que replantearse las cosas. ¿Queremos hacer negocios con los estadounidenses o con los chinos? La estrella ascendente de China parece estar apagándose. Los estadounidenses son una potencia consolidada, ¿no? La superpotencia mundial. Creo que eso era lo que los estadounidenses querían mostrar, junto con la idea de mirad de lo que es capaz nuestro ejército. ¿Queréis pelear por Taiwán? Pues peleemos por Taiwán. ¿Y qué obtienes en su lugar? Justo lo contrario. ¿Qué pasó ahí? Quiero decir, Donald Trump aparece con sus amigos multimillonarios. Aún no entiendo muy bien cuál era el propósito de todo eso, llevar a esa gente al otro lado del mundo por un día y medio. Los chinos parecían totalmente indiferentes. Ellos también tienen sus propios multimillonarios. Y los acuerdos que se suponía que iban a cerrarse, en realidad, no se cerraron. O, si llegaron a ocurrir, fueron mucho menos de lo que se esperaba. Ya sabes, se suponía que los chinos iban a comprar 500 aviones a Boeing. Creo que al final fueron unos 200. Y lo mismo con el acuerdo de Nvidia. No estoy seguro de todos los detalles, pero no fue lo que se esperaba, ¿verdad? Quiero decir, mira, Vladimir Putin aparece y firman 40 acuerdos comerciales como muestra de compromiso con la continuación y la expansión del suministro energético ruso hacia China. El proyecto Fuerza de Siberia 2 sigue adelante a toda máquina, ¿no? Es decir, acabas de ver la diferencia entre Rusia, no solo en la relación, sino en la realidad, en lo que realmente salió de ahí, comparado con los estadounidenses. Y los estadounidenses, ya sabes, se suben de nuevo a su avión, vuelan a casa y publican un comunicado de prensa porque no hay una declaración conjunta con los chinos. Un comunicado que contiene cosas que no son ciertas. Y los estadounidenses dicen que los chinos afirman que los iraníes no pueden tener un arma nuclear y que deben abrir el estrecho de Hormuz. Pero los chinos no dicen absolutamente nada sobre esa guerra, ni sobre Irán, ni sobre el estrecho de Hormuz. En lugar de publicar un comunicado con sus propias ideas poco realistas sobre lo que ocurrió, ideas falsas, irreales y casi fantásticas, los chinos envían 30 barcos a navegar por el estrecho de Hormuz.
Quiero decir, creo que eso es otra cosa. Creo que eso es lo que el mundo ve. Creo que el mundo ve que cuando hablas de Pekín, cuando hablas de Moscú, incluso de Delhi, o ahora digamos de Islamabad y desde luego de Teherán, estás hablando de países que hacen lo que dicen, que dan peso a sus palabras, que no se limitan a publicar comunicados de prensa para influir en lo que el mundo piense. Simplemente hacen lo que quieren que el mundo entienda. Ni siquiera no les importo yo. Así que creo que eso dice mucho. Y lo otro que diría sobre todo esto es que apareció Arachi, luego vino Trump, después Putin. Es decir, la atención del mundo está puesta en China. Yo estoy aquí en Carolina del Norte. Estoy bastante limitado a consumir sobre todo medios estadounidenses, pero me imagino que si estuviera por el mundo siguiendo medios en inglés, bueno, mejor dicho, en lengua inglesa, o si leyera, escuchara y viera contenidos en otros idiomas, tendría la sensación de que la gran pregunta que se hace el mundo es, ¿qué van a hacer los chinos? Y muchos estadounidenses se lo preguntan también. Muchos europeos lo dicen. Pero aquí tenemos, una vez más, lo hemos comentado muchas veces, esta idea de que esta guerra marca la ruptura entre el siglo XX y el siglo XXI, la ruptura entre el orden imperial estadounidense y un mundo multipolar. Y creo que esta cumbre ha sido otro ejemplo más, con sus matices, sus detalles, los árboles dentro del bosque, por así decirlo, que explican esa ruptura. Donald Trump dice que ahora mismo tengo un 99% de apoyo en Israel, que podría presentarme a primer ministro. Estoy de acuerdo con eso. De verdad. Te lo juro, estoy totalmente de acuerdo. He estado allí 2 veces, en 2017 y luego en 2024, después de que Donald Trump ganara las elecciones. Y los israelíes adoran a Donald Trump. Te lo juro, iba en un autobús pasando por un control israelí. Sube un soldado, camina por el pasillo, revisa los pasaportes, hace lo suyo y antes de bajarse del autobús dice, "Make America Great Again". ¿Verdad? O sea, era casi una broma entre nosotros cuando estábamos en Palestina todo el tiempo, que siempre deberíamos llevar una gorra o una camiseta de Make America Great Again a mano. Y si te cruzabas, ya sabes, con colonos, te ponías la gorra de Make America Great Again y sabían que estabas bien. ¿Entiendes? No llevas una de Free Palestine, llevas una de Make America Great Again, y los colonos probablemente te invitarían a su casa, te darían de comer y todo eso. Pero sí, lo creo de verdad. Pienso que si Donald Trump presentara en Israel, sería primer ministro. Matt, but it doesn't help him in the United States. We know that Pero eso no le ayuda en Estados Unidos. Lo sabemos. Más del 65% de los estadounidenses están en contra del apoyo que el país está dando a Israel. Por eso tuvieron que gastar más de $30 millones en las primarias de Kentucky para ir contra Thomas Massie. Él perdió. Pero creo que eso no significa que estén ganando, porque demuestra lo mucho que tienen que esforzarse para vencer a alguien como Massie. Porque no fue solo el dinero. Fue el presidente de Estados Unidos, la vicepresidenta Pete Hegseth, Stephen Miller, y todos ellos juntos atacaron a Thomas Massie para apartarlo, ya sabes. Exacto. Y también los medios estadounidenses. Ya sabes, casi todas las preguntas a Massie eran del tipo, ¿por qué eres antisemita?, viniendo de la prensa americana. Así que sin duda, eso demuestra que tienen miedo. También muestra la realidad de la política en Estados Unidos, la realidad de nuestro sistema electoral y cómo puede controlarse a través del dinero. Quiero decir, en las elecciones estadounidenses, el 95% de las veces, la persona que gasta más dinero gana. Así es como funciona aquí. Y luego está la realidad de que Donald Trump utiliza un culto a la personalidad para conseguir los resultados que quiere. Y creo que esa es la lección que los demócratas van a sacar de todo esto de cara al futuro. Going forward, I don't think the Democratic Party, even though
No creo que el Partido Demócrata, aunque casi todos sus miembros estén del lado de Thomas Massie en los temas de Israel y Palestina, vaya a sacar la lección correcta. Su conclusión va a ser: fijaos en todo el dinero que se gastó, ¿verdad? Y eso fue lo que hizo que Massie perdiera. Massie, que era muy popular, no solo a nivel local, sino también nacional. No recuerdo bien, creo que estaba en su 7º mandato, pero ya sabes, muy querido en su distrito. Pero con esa cantidad de dinero, el respaldo de Donald Trump, y con la forma en que funcionan las primarias en Estados Unidos, y la manera en que actúan los medios estadounidenses, se puede sacar a alguien del cargo de una forma que antes quizá no era posible. Mira, yo trabajé mucho con el difunto Walter Jones, y el señor Jones fue uno de los republicanos que se opusieron a las guerras de Irak y Afganistán. Al principio las apoyaba firmemente. Representaba Camp Lejeune, la base del cuerpo de Marines más grande de Estados Unidos. Y empezó a ir a muchos funerales de marines y marineros que habían muerto en Irak. Y tuvo una especie de revelación. ¿Para qué es todo esto? Luego comprendió que esa guerra se había construido sobre mentiras. Así que se opuso a las guerras durante el resto de su vida. Y el Partido Republicano lo detestaba. John Boehner, el presidente de la Cámara de Representantes, odiaba a Walter Jones. Intentaban sacarlo del cargo en cada elección. Le ponían rivales en las primarias. Pero ese talent cambro se puede y ellos no tenían ese culto a la personalidad que Donald Trump puede generar. Así que, lo que estamos viendo aquí son, creo, los fundamentos de la política estadounidense, la identidad y el dinero, que son los que ganan las elecciones. Y por desgracia, creo que eso es lo que los demócratas van a sacar en claro de todo esto. Van a pensar que necesitan una figura, una identidad parecida a la de Donald Trump. No igual, no el mismo discurso de charlatán, de presentador de televisión, pero sí alguien con quien la gente se identifique a través de la televisión. No por el contenido, sino por, ya sabes, la imagen, los grupos demográficos o lo que sea. Pero claro, lo otro también es que, bueno, no se puede ir en contra del lobby israelí aquí. Así que el Partido Demócrata puede decir lo que quiera, pero mientras sigan eligiendo a Chuck Schumer y a Hakeem Jeffries como sus líderes en el Congreso, y mientras el Comité Nacional Demócrata se niegue a apoyar a candidatos con posturas pro-Palestina, creo que durante los próximos ciclos electorales no habrá ningún cambio real en los temas de Palestina e Israel en Estados Unidos. Ahora bien, creo que eso acabará rompiéndose. Y pienso que, para cuando lleguemos a 2032 o 2034, veremos un cambio dentro del Partido Demócrata. El partido se distanciará de Israel, porque Hakeem Jeffries, Chuck Schumer y gente de ese perfil, junto con la dirección del Comité Nacional Demócrata, como Ken Martin, ya no estarán. Serán reemplazados. Ahora bien, no serán sustituidos por personas con integridad o con un propósito real de apoyar a las familias trabajadoras en todo Estados Unidos, comprometidas con principios progresistas. Más bien, serán personas que entienden la política del conflicto entre Palestina e Israel y que moverán al Partido Demócrata en esa dirección, buscando así algunas victorias electorales. Pero creo que harán falta al menos 2 o 3 ciclos electorales más antes de que eso se vea por completo. Creo que veremos a una candidata como AOS presentarse como Alexandria Ocasio-Cortez, que supuestamente es pro-Palestina, pero que en realidad no lo es. No en el sentido de alguien que entienda de verdad lo que esas palabras significan. Pero verás que en ese tema, ella se contiene un poco. Intenta, ya sabes. Pero creo que, de nuevo, para el año 2032 o 2036, en las elecciones presidenciales veremos candidatos demócratas a la presidencia que sean antisionistas, y la mayoría del grupo demócrata en el Congreso también será antisionista. Pero hasta que lleguemos a ese punto en el que el beneficio electoral no deje lugar a dudas, es decir, básicamente, hasta que mueran los demócratas más mayores, el Partido Demócrata seguirá comprometido con Israel,
aunque eso contradiga de forma flagrante lo que el partido realmente cree. Pero también, claro, este es un partido que cree en la sanidad universal, que cree en pasar a una energía limpia y renovada. ¿Y a quién escucha realmente ese partido? ¿A sus miembros? No, escucha a las compañías de seguros médicos y a las empresas de combustibles fósiles. Así que, hasta que no desaparezca la generación más vieja de demócratas, no veremos un cambio real. Y en cuanto a los republicanos, creo que esto demuestra que no tiene ningún sentido enfrentarse ni a Donald Trump ni al lobby pro-israelí. No fue solo Massey quien perdió, también Bill Cassidy, allá en Luisiana. Y ahora mismo no me sale el nombre, pero también el gobernador de Georgia. Pero esos casos no tenían que ver con el tema de Israel y Palestina. Cassidy, Luisiana y Georgia no estaban en esa línea. Simplemente eran hombres que no siguieron al 100% a Donald Trump. Y lo interesante, para cerrar con esto, es que ayer en el Senado de Estados Unidos se aprobó la resolución de poderes de guerra por primera vez, después de 8 intentos o algo así. Y contó con el apoyo de 4 republicanos. Uno de ellos fue Bill Cassidy, el senador saliente de Luisiana, que perdió las primarias el martes. Y bueno, es interesante, en las 7 votaciones sobre la resolución de poderes de guerra antes de las elecciones, él siguió votando a favor de esta guerra, es decir, a favor de Israel. Pero ahora que ha perdido el poder, que no podrá presentarse a la reelección, que en enero volverá a casa sin trabajo, entonces votó a favor de la resolución de poderes de guerra y en contra de los intereses del lobby israelí. Me pareció un ejemplo bastante claro de cómo funciona en realidad el sistema político estadounidense. Hay mucha confusión en Estados Unidos. Mucha gente no sabe si está a la izquierda o a la derecha. No sabe cómo votar. Porque supongamos que surge algún tipo de tercer partido en el país. ¿Quién sería la cara de ese partido? Tucker Carlson, Candace Owens, alguien así. Porque mucha gente se pregunta, ¿quién es AOC? ¿Quiénes son estas personas? No nos representan. Están contentos con ciertos programas sociales y todo eso, pero cuando se trata de un tema como Palestina y de lo que tú has mencionado, que es tan importante para mucha gente, ni siquiera representan a esas personas. Por eso se habla de la gente de izquierdas, de los progresistas, de cómo van a votar. Quieren votar por alguien como, no sé, Tucker Carlson o Candace Owens. Es una forma de pensar que está creciendo muchísimo. Mucha gente no sabe qué hacer, si ir a la derecha, a la izquierda o al centro. Ven a Tucker Carlson y a Candace Owens, y estas personas no están contentas con Donald Trump ni con su administración. Están totalmente en contra de lo que Trump está haciendo en Oriente Medio, y critican a Israel por lo que está haciendo en Gaza, en Líbano y en toda la región. Y por otro lado, no ven nada parecido viniendo de AOC y de esa gente. Incluso Bernie Sanders, bueno, últimamente está mejorando, pero recordarás que cuando todo esto empezó, él no mencionó nada de eso. No habló de genocidio, no habló de nada de eso. No, el Partido Demócrata carga con, está lastrado por esa sensación muy real de que es poco sincero. Y esto lo oyes de muchos estadounidenses que dicen algo como, sí, los republicanos son terribles, pero al menos no lo esconden. Y creo que eso va a ser un gran problema para los demócratas en los próximos ciclos electorales, hasta que consigan a alguien que no parezca falso, alguien que se perciba como auténtico. Alexandria Ocasio-Cortez, por ejemplo, tiene esa historia de haber sido camarera y trabajadora de bar, y de haberse abierto camino. Parte de eso es cierto, parte no lo es. Y llegó al Congreso derrotando a Joe Crowley, que era el número 3 de los demócratas en la Cámara. Ella hizo básicamente una campaña insurgente, casi de guerrilla. Ya sabes, hay partes de eso que son ciertas y otras que no lo son. También contó con el apoyo de los Justice Democrats, tenía mucho dinero detrás y mucha ayuda. Y bueno, llegó al cargo con la idea
de ser una defensora de las familias trabajadoras, una defensora de la clase media y de la clase obrera. Si vives en Estados Unidos, sabes que entre un 60 y un 65% de las familias viven al día, de un sueldo al siguiente. Así que, a estas alturas, ¿cuál es la diferencia real entre ser clase trabajadora y clase media? Sé que hay una diferencia, no me malinterpretes. Pero la realidad es que las cosas con las que Ocasio-Cortez dijo que iba a presentarse, quiero decir, estamos hablando de alguien que llegó al Congreso diciendo que prefería ser congresista solo un mandato antes que hacer carrera allí, si eso la obligaba a cambiar sus valores o sus prioridades, ¿verdad? Así que entró defendiendo cosas que los estadounidenses necesitan, cosas que realmente ayudarían a la gente y que además son muy populares en Estados Unidos, como el Medicare para todos, la idea de salarios dignos, el cuidado infantil, ese tipo de medidas. Y también sacar a Estados Unidos de las guerras en el extranjero y usar ese dinero aquí, en nuestras comunidades. Y eso no se ve. Lo que se ve, básicamente, es un abandono casi inmediato de sus ideas sobre el Medicare para todos, de su defensa del Medicare para todos. Desde luego, la energía limpia y renovable es algo de lo que creo ya no habla. Y lo mismo con temas como los salarios dignos o subir el salario mínimo. Joe Biden estaba totalmente en contra de eso. Es decir, todas esas cosas que supuestamente formaban parte de su programa con el que llegó al cargo en 2018, que conectaron con la gente y que podrían marcar una diferencia real para los estadounidenses, sobre todo ahora cuando la economía del país está realmente tambaleándose. No ha hecho nada por mantenerlas. Ahora, ella también lo ha hecho muy bien, y su nombre está en la lista de posibles candidatas presidenciales demócratas para el 2028. Y si te fijas, la ves por todo el país. De hecho, ayer o hoy mismo vi en mi Instagram un anuncio de su campaña que me apareció en el feed diciendo que iba a estar en Missouri o en algún sitio así, ¿verdad? Pero ya sabes, hay algo muy poco sincero detrás de ella. Quiero decir, ella y luego los demás. Y aún así, es la mejor que tienen para ofrecer. ¿Quién más hay aparte de ella? ¿Quién parece tener al menos la capacidad, la habilidad de llevar una campaña presidencial a nivel nacional en este momento? Estás hablando, por ejemplo, de Pete Buttigieg. Estás hablando de Wes Moore, de Gavin Newsom, de Gretchen Whitmer, de J.B. Pritzker, de Shapiro, de Pensilvania. Vamos, uno tras otro, que o bien son demócratas corporativos de los de toda la vida, sin rodeos, o son demócratas corporativos intentando venderse como progresistas. Ah, Kamala Harris, ¿cómo se me podía olvidar? Va a presentarse. Todo va a ir genial. De verdad, ¿eh? Quiero decir, si eres un votante medio y no eres de los de votar azul pase lo que pase, si tu identidad no está ligada al Partido Demócrata, si simplemente quieres que este país mejore, y luego ves a estos charlatanes, a estos farsantes, a estos impostores que el Partido Demócrata te pone delante, gente que te va a tirar migajas al suelo y te va a decir que es pastel. Entonces, claro, al menos los republicanos te dejan claro lo que van a hacer. Al menos los republicanos no mienten sobre eso. Al menos los republicanos, otra vez, pueden ser horribles. No estoy de acuerdo con ellos, pero no me ponen físicamente enfermo tener que sentarme a escuchar su hipocresía, ¿sabes? Sus tonterías, sus mentiras. Y bueno, sobre tu pregunta de quién va a ocupar ese vacío, creo que es muy interesante lo que se está diciendo sobre Tucker Carlson. No tengo ni idea de si le interesa presentarse o lo que sea, pero he visto en X esa conversación sobre él. Y bueno, la presentadora del podcast, Brianna Joy Gray, que para mí es la mejor comentarista política de Estados Unidos. Pero Brianna Joy Gray, ya sabes, sus comentarios sobre Tucker Carlson van en la línea de lo que yo pienso. Quiero decir, al menos con Carlson, puede que sea grotesco en lo que respecta a sus opiniones sobre inmigración o por cosas que ha dicho en el pasado, o incluso por cosas que dice ahora con las que no estás de acuerdo.
Recuerdo que durante la campaña de 2024 llamaba a Donald Trump papá, y era increíblemente inquietante, ¿verdad? Muy inquietante. Pero bueno, no estoy de acuerdo con Carlson en esas cosas, aunque existe esa idea de que al menos dice lo que piensa y actúa en consecuencia, ¿no? Y hace poco estuvo en la televisión israelí diciéndoles claramente, vuestro régimen asesina a niños. Muy directo, muy claro. Entonces, ¿quién ocupa ese espacio en la izquierda? ¿Quién ofrece a las familias trabajadoras estadounidenses una opción populista? ¿Quién les da alguna oportunidad de que sus verdaderas preocupaciones se aborden en las elecciones de 2028? No lo sé. De verdad no lo sé. No conozco a nadie ahí fuera que, bueno, ya sabes, habrá gente que señale a Ocasio-Cortez, pero ella no es sincera. Venderá a quien haga falta vender. Y lo vimos con la forma en que traicionó a los palestinos, con la manera en que, en la Convención Nacional de 2024, dijo que Kamala Harris estaba trabajando sin descanso por un alto el fuego. Kamala Harris is working tirelessly for a ceasefire. She lied when she had the spotlight. Mintió cuando tenía todos los focos sobre ella. Tenía una audiencia de máxima audiencia en esa convención, y mintió. Tuvo la oportunidad de decir algo que podría haber salvado miles de vidas, y decidió no hacerlo porque pensó en lo que le convenía a ella. Así que vamos a ver, si confías en ella, eres un ingenuo. Ya sabes, igual que Adam Smith le decía básicamente al almirante Cooper, si confío en ti, soy un ingenuo. Seréis fans en quickits político mara das restes tours en algunas algo que no pues. Pero tú sabes, eres un ingenuo. But, you're a fool. You're a fool. Matt, we know that most of these interceptors for Matt, sabemos que la mayoría de los interceptores del sistema THAAD y del sistema Patriot se producen en Estados Unidos para Israel. Pero cuando hablamos del sistema cúpula de hierro, ¿quién fabrica esas baterías para Israel? Porque ayer supimos que 3 de ellas fueron alcanzadas por drones FPV. Y hoy hemos sabido que esas 3 estaban en la parte sur del Líbano. Además, hoy se ha informado de que 2 más fueron alcanzadas en el norte de Israel por drones FPV. Me pregunto cuántas baterías tienen y quién las fabrica, porque viendo cómo están siendo atacadas con drones FPV, tiene que haber algún tipo de línea de producción o algo parecido para poder reemplazarlas. ¿Y quién se encarga de eso? Es Israel quien las produce. And who's going to do that? Is Israel that producing? Bueno, también hubo esa explosión en una de las instalaciones israelíes, no me sale el nombre, Tomer. Hubo esa explosión. Y ellos no fabrican componentes, o no están implicados en el sistema cúpula de hierro. Creo que trabajan con el misil Arrow, pero también con otro sistema de misiles. Fabrican los motores, si no recuerdo mal. Así que está ese tema de hasta qué punto fue grande el daño, ¿no? Y ellos están intentando producir todas las armas que puedan. Y con la cúpula de hierro, cuando ves que destruyen tantas, la idea es que tus sistemas de defensa aérea deberían estar protegidos. Casi como si nada tuviera que estar más protegido que tus propios sistemas de defensa aérea. Pero el uso de drones por parte de Hezbollah en Líbano lo ha cambiado todo. Es muy parecido a lo que han hecho los iraníes, que también han alterado por completo la situación, destruyendo radares estadounidenses que valen miles de millones con drones Shahed de 10 o 20 mil dólares. O sea, este es un ejemplo todavía más extremo. Y no sé cuál es el ritmo de producción del sistema cúpula de hierro. Creo que se fabrica localmente en Israel, aunque hubo ayuda de Estados Unidos en el diseño y en parte de la producción. Fue en cierta medida un esfuerzo conjunto. Pero no sé si, en cuanto a la producción real, se hace toda en Israel. Sé que también hay algo de participación europea, pero es un problema. Es un problema. Quiero decir, estamos hablando de armas y municiones muy complejas, muy difíciles de fabricar, que dependen en gran medida de minerales críticos. Por eso sería tan fácil, ya sabes, especialmente para los chinos, detener esta guerra. Bastaría con bloquear los envíos de minerales, metales y materiales magnéticos esenciales.
Pero claro, eso plantea un problema real, un asunto serio para los israelíes y por extensión también para los estadounidenses. En el fondo, están luchando contra un enemigo que ha igualado el dominio de la guerra estadounidense de las últimas décadas. En los años 70 hubo una auténtica revolución en los asuntos militares, y una de las claves fue precisamente la creación de armamento de alta tecnología que dio a los estadounidenses una ventaja sobre sus adversarios, ¿verdad? Y es toda esa idea de que si los estadounidenses o sus aliados o sus fuerzas interpuestas pueden ver algo, pueden destruirlo. Durante décadas los estadounidenses tuvieron esa ventaja, y ahora vemos que esa ventaja ha desaparecido. Y eso cambia por completo la forma en que Estados Unidos libra sus guerras y en general la forma occidental de hacer la guerra. La manera en que Estados Unidos lleva a cabo sus campañas, su necesidad o su dependencia, diría, de contar con zonas seguras en la retaguardia, desde las que lanzar operaciones, desde las que reabastecerse, donde ubicar sus centros logísticos, sus nodos de mando y control, todo eso. Y también cuando participan en campañas físicas como en Irak o Afganistán, la necesidad de tener bases seguras, guarniciones protegidas para las tropas, eso ya no existe. Eso ya se ha acabado. Y lo estamos viendo con los israelíes. Una noticia, no recuerdo si era de Haaretz, del Canal 12, del 14 o de alguno de esos en Israel, decía que las operaciones israelíes se habían reducido en un 80% por culpa de los drones de Hezbollah. Básicamente, los propios israelíes decían que la orden en el Líbano es no te muevas durante el día. Así que se ha perdido esa gran ventaja que tenían los estadounidenses, los israelíes o cualquier otro aliado, sus fuerzas aliadas, frente a sus adversarios. La revolución en los asuntos militares que empezó en los años 70 se ha democratizado. Ahora todo el mundo tiene acceso a eso. Y tienes una doctrina militar estadounidense, una cultura, una forma de organizar las fuerzas, de equiparlas, que depende de ese dominio americano en vigilancia y en precisión de ataque. Y ahora, la idea de que ya no cuentan con eso cambia por completo una vez más la manera en que Estados Unidos libra la guerra. Ya sabes, esa idea de que el país tuvo que evacuar todas sus bases en Oriente Medio, salvo creo las de Israel y las del Kurdistán en Irak, y la realidad de que los portaaviones estadounidenses no podían acercarse a menos de 1,000 kilómetros de la costa iraní. Un F-18 puede recorrer unos 400 o 500 kilómetros con una carga de combate completa, ¿verdad? Quiero decir, todo eso. Y luego está la realidad de lo que están viviendo los israelíes en el Líbano, enfrentándose a estos drones FPV de Hezbollah, que no solo atacan a las unidades de combate en primera línea. Y está claro que estos drones hacen que en realidad ya no exista una línea del frente. Pensábamos que eso lo habíamos superado en Vietnam, o en Irak, o en Afganistán. Pero la realidad es que, por ejemplo, en Irak y Afganistán, en nuestras bases, estábamos en su mayor parte a salvo. Recibíamos fuego indirecto, morteros y cohetes, pero solían ser imprecisos. El volumen era limitado, y además eran muy vulnerables a nuestro fuego de contrabatería. Pero ahora, no. Quiero decir, si la resistencia iraquí o la resistencia afgana hubieran tenido este tipo de drones, tanto para vigilancia como para ataque, las ocupaciones estadounidenses en las que yo participé, tanto en Irak como en Afganistán, habrían sido insostenibles. No habríamos podido mantener esas ocupaciones si la resistencia iraquí y los talibanes afganos hubieran contado con el armamento, las municiones y los drones que Hezbollah está mostrando en el sur del Líbano. Así que esta idea de que no hay zonas seguras, de que no hay retaguardia, y el impacto psicológico sobre las fuerzas israelíes, que ya están sobrecargadas y agotadas, va a ser enorme. Y además, vienen de una cultura, de una doctrina, y están equipados con un armamento, unas formaciones y unos planes de batalla que no les permiten afrontar algo así.
Ya sabes, lo que estamos viendo aquí con estos drones FPV, y respecto a lo que decías sobre que puedan inutilizar la cúpula de hierro, vaya, eso es increíble. Quiero decir, ¿qué implica eso? Estamos hablando de usar un dron FPV que cuesta, no sé, $300 o $500 para destruir un sistema que es parte esencial del plan estratégico de Israel, ¿no? Porque si esos drones pueden derribar la cúpula de hierro, no se trata solo de perder cobertura antiaérea. Es también un golpe psicológico para la población israelí. La idea de que quizá ya no estén protegidos frente a ataques con misiles o Hezbollah, de Irán, de Irak o de Ansar Allah. Exacto. Y ahora ves estos drones, y esto es justo lo que se busca con cualquier sistema de armas. Aquí es donde se nota un cambio real en la forma de hacer la guerra. Y lo decimos siempre, esto es el siglo XX frente al siglo XXI. Básicamente tienes un equipo barato, un arma muy barata, $300, $500, lo que sea, que requiere muy poco entrenamiento, que sirve tanto para vigilancia como para ataque, y además lo graba, así que te da una prueba de lo que has hecho. Porque yo lo vi, lees la noticia, dicen que destruyeron una cúpula de hierro. Bueno, puede que sí, puede que no, pero luego ves el video. Bueno, destruyeron ese domo de hierro. ¿Sabes a lo que me refiero? Eso significa que tienes un arma que funciona en todos los niveles de la guerra, en todos los frentes. Es un arma táctica, pero interrumpe las operaciones del enemigo. Actúa a nivel operativo. Desbarata todo el plan de ataque, todo el concepto de operaciones. De nuevo, los israelíes están diciendo que no pueden operar durante el día por culpa de los drones. Así que a nivel operativo es impresionante. Y luego, a nivel estratégico, estás golpeando sistemas como el domo de hierro, que son esenciales para evitar ataques mayores contra la población israelí. Y entonces, como eso ya no existe, ahora entras en el nivel político de la guerra, ¿no? Donde en realidad estás afectando la moral del enemigo, su voluntad, su apoyo público a la guerra. Estás teniendo un efecto psicológico con un arma que además cuesta unos $300. Es decir, aquí se ve claramente esta idea de una guerra del siglo XXI librada contra un oponente del siglo XX, ya sea contra el propio imperio, contra la Marina y la Fuerza Aérea de Estados Unidos directamente, o a través de sus aliados, de sus intermediarios, como las fuerzas israelíes en el sur del Líbano. Y bueno, esto es revolucionario, es algo transformador y además histórico. Y sinceramente no sé si eso se valora en Washington, en Londres, en Bruselas o en Tel Aviv. La respuesta ha sido, vamos a hacer este proyecto, este programa, vamos a gastar este dinero y vamos a crear un sistema antidrones. Y sí, estupendo. Tendrán redes mejores, cámaras electro-ópticas e infrarrojas que puedan ver los drones contra el cielo. Y luego tendrán cohetes en miniatura que podrán hacer bla bla, bla bla. Y luego, 30, 45, 60 días después, Hezbollah responderá a esas contramedidas con las suyas propias, ya sabes, esas contramedidas. Y así sigue todo, ¿no? Pero claro, esto es algo revolucionario, y por eso el plan israelí de conquista del sur del Líbano debería considerarse en duda, al igual que en general las guerras del imperio estadounidense en todo el mundo. Como dije el otro día, si lo miramos así, sobre todo viendo lo que están haciendo tanto los iraníes como Hezbollah en esta guerra, esto podría repetirse en cualquier parte del mundo. Así que, ya sabes, se avecinan malos tiempos para el imperio estadounidense. Matt, ¿cómo el caso de Israel está cambiando para la mayoría el cálculo israelí? ¿Recuerdas que antes de que empezaran todas estas guerras, teníamos los acuerdos de Abraham? Se hablaba de la normalización de relaciones entre Israel y los países del Consejo de Cooperación del Golfo, entre Israel y Turquía. Ahora mismo, Arabia Saudí está hablando de un pacto de no agresión con Irán.
Sí. Y todo esto muestra cómo está cambiando la situación en Oriente Medio. And how the situation is changing in the Middle East. Sí. Bueno, esto es, ya sabes, creo que también lo veremos, Nima, a un nivel más amplio, a nivel global, no de inmediato. Pero esto, una vez más, el mundo está mirando. El mundo ha sido testigo de esas 2 o 3 cumbres, ¿verdad? Arachi, Trump, Putin en Pekín. Quiero decir, el mundo está observando esto. El mundo está viendo esto. Ven a Harold Cooper, incapaz de explicar qué quiere su jefe, el presidente de los Estados Unidos, que haga en Oriente Medio y cómo piensa hacerlo. Y bueno, ven todo eso. Ven la realidad de la guerra ahora, la forma en que el ejército estadounidense no está sobrecargado, su rendimiento no es decepcionante, pero también ven que están siendo derrotados. Se puede vencer a esta gente, ¿no? Y entonces, cuando llegamos a eso, estás hablando del orden de las cosas. Y sí, estamos viendo cómo cambian las alianzas, o cómo se crean nuevas alianzas o relaciones, si quieres llamarlo así, en Oriente Medio, que antes no estaban tan claras. Quiero decir, antes de que empezara esta guerra, ya se hablaba de ese eje entre Pakistán, Arabia Saudí, Turquía y Egipto que se estaba formando. Y bueno, desde luego está ese acuerdo entre los pakistaníes y los saudíes. Firmaron un pacto. Los saudíes afirman que ese acuerdo con Pakistán significa que están bajo el paraguas nuclear pakistaní. No sé si los pakistaníes lo han confirmado o no, pero es algo importante. Además, la semana pasada vimos cómo Pakistán enviaba un escuadrón de sus cazas J-F-17, esos aviones de fabricación china que usan los pakistaníes y que por lo que sabemos emplearon con bastante éxito contra los indios hace un año. Enviaron un par de escuadrones de drones y también una batería de defensa aérea. En total, unos 8,000 soldados, creo. Ya sabes, eso es algo importante. Tienes razón. Quiero decir, y este es el país que hace frontera con Irán, enviando todo eso a Arabia Saudí. ¿Qué significa eso? ¿Qué es exactamente? ¿Qué les están diciendo los pakistaníes a los iraníes? ¿Y qué les están diciendo a los estadounidenses? Pero además, ¿cuál es el acuerdo entre los pakistaníes y los saudíes? Esto le da a los saudíes la posibilidad de decirles a los estadounidenses que si quieren reiniciar la guerra, lo hagan sin ellos, que no van a participar. Exacto. Y ya hemos visto una señal de eso, porque el Proyecto Libertad, el plan de Donald Trump para abrir el estrecho de Hormuz, duró 36 horas y se detuvo, se vino abajo. Eso no ocurrió, porque los saudíes y los kuwaitíes dijeron, no podéis usar nuestro espacio aéreo, no podéis usar nuestras bases para el Proyecto Libertad. Y claro, eso era algo que hace 3 meses habríamos pensado que era imposible. No había manera de que los saudíes o los kuwaitíes nos dijeran que no. Y lo hicieron. Y la razón por la que el Proyecto Libertad no ha vuelto a ponerse en marcha, bueno, seguramente haya varias razones, pero una de ellas es que los saudíes y los kuwaitíes volverían a decir que no. Entonces, vale, ¿estamos viendo a los saudíes romper con la alianza americana? Sí, romper con el imperio estadounidense. Y luego, supuestamente, al menos según lo que se ha dicho esta semana, existe la posibilidad de que ese acuerdo entre Arabia Saudí y Pakistán incorpore también a Turquía y a Qatar, ¿verdad? O sea, entonces tendríamos una alianza, un bloque formado por los pakistaníes, los saudíes, los turcos y los cataríes. Eso es bastante potente. Estamos hablando de 2 países con ejércitos muy grandes y muy capaces, los turcos y los pakistaníes, junto a 2 países muy ricos. Así que, sí, existe la posibilidad de que ese bloque no sea solo una potencia regional, sino que llegue a tener cierta presencia a nivel mundial. Sin duda, no creo que vayan a construir una gran flota, una especie de gran flota blanca, y se pongan a navegar por el mundo, ni nada de eso. Sí, así es. Vale, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con los egipcios en esa ecuación? Bueno, se supone que los egipcios enviaron 1 o 2 escuadrones de sus aviones a los emiratíes. Y como hemos visto, está esa relación entre Pakistán y Arabia Saudí y también la relación entre Israel y los Emiratos.
Y por supuesto la cercanía con Israel, la larga relación que ahora tienen egipcios e israelíes colaborando juntos. Ya sabes, el hecho de que el dictador Sisi esté al mando y la visión que tienen los emiratíes de sí mismos, alejándose del marco del Golfo para ser líderes, una potencia dominante, y viendo su futuro a través de los israelíes y los estadounidenses. Entonces, tenemos ahora una alianza entre Israel, Emiratos Árabes, Egipto y Estados Unidos, ¿verdad? Quiero decir, eso es todo. Y luego, el rey Hussein irá a donde los estadounidenses y los israelíes le digan que vaya, porque ya sabemos cómo funciona eso. ¿Qué va a pasar con el jefe de Al-Qaeda y su grupo de yihadistas y salafistas en Damasco? Ya lo veremos. El Estado iraquí es un Estado al borde de romperse. Los estadounidenses controlan todo el dinero. Los iraníes tienen una influencia política muy fuerte. Es un país que nunca se ha recuperado de las guerras americanas, de la invasión y la ocupación. Es un Estado donde los israelíes matan a soldados iraquíes cuando quieren. Y el Estado no está respondiendo. Y la gente se pregunta, ¿qué demonios está pasando? Quiero decir, tienes un Estado que ha cerrado prácticamente toda su producción, la de gas y la de petróleo. Así que, aunque pudieran conseguir dinero de los estadounidenses, no hay dinero de todos modos. Si miras todo esto, podríamos hablar también de los kurdos. Podríamos hablar de hacia dónde irían los bahrainíes o los kuwaitíes. En fin, los únicos que, creo yo, están actuando con algo de sentido común, intentando evitar que todo estalle, son los omaníes, me parece. Pero, si tuviera que aconsejar a alguien, si tuviera que dar un reconocimiento a alguien, sería a los pakistaníes, a los saudíes y después a los turcos y a los cataríes. Si ese es el bloque, esa es la alianza que forman, según lo entiendo. Puede que lo esté interpretando mal, no lo sé. Pero si las cosas van por ahí, diría que están haciendo lo correcto para ellos, para sus propios intereses. Seguir aferrados al imperio estadounidense es un camino sin salida. Y luego, esa esperanza de que los rusos o los chinos o quien sea vayan a ser tus mejores amigos, que vayan a estar de tu lado y todo eso, no, yo tampoco confiaría en ellos. Así que, ya ves, ¿dónde deja eso a Irán? Pero ahora, esta idea que mencionabas, la de una distensión que ya habíamos visto antes. Habíamos visto esa distensión promovida por China entre los saudíes y los iraníes, el restablecimiento de relaciones diplomáticas. Quiero decir, de eso hace ya un par de años. Pero esta propuesta de Arabia Saudí de crear un acuerdo de seguridad dentro del Golfo, dentro de Oriente Medio, es algo parecido a lo que ocurrió en los años 70 con los acuerdos de Helsinki, entre la OTAN y el Pacto de Varsovia, básicamente. Mucha gente, al mirar atrás, dice que aquello fue algo muy positivo, que realmente redujo las tensiones, que permitió que se celebraran conversaciones sobre control de armamento, que dio lugar a la creación de la OCE y que estableció una cierta supervisión, confianza y seguridad entre los distintos países, por no hablar de los dos bloques. Así que si realmente se forman esos bloques, entonces algo parecido a unos acuerdos de Helsinki para Oriente Medio sería sin duda absolutamente necesario. Porque si vas a tener un bloque con Irán y el eje de la resistencia, otro con Pakistán, Arabia Saudí, Turquía y Qatar, o como quiera que se configure, y otro con Emiratos, Israel, Egipto y Estados Unidos, ¿cómo van a coexistir? Por eso haría falta algún tipo de mecanismo, creo yo, que permita cierto grado de confianza, de comunicación entre ellos. Ya veremos. Quizá todo eso sea una fantasía, quizá sea solo especulación, pero se puede ver cómo ese reordenamiento está ocurriendo. Y desde luego, creo que la idea de que Estados Unidos esté presente en el Golfo Pérsico y en Oriente Medio como lo estuvo antes, eso se ha acabado. Creo que veremos un desplazamiento hacia los Emiratos, Egipto, Jordania e Israel. Ahí es donde estarán los estadounidenses. Sí, muchísimas gracias, Matthew, por acompañarnos hoy. Un placer, como siempre. Muy bien, gracias, Nima. Y otra vez, Nima siempre es demasiado modesto para decirlo. Así que dadle a me gusta, suscribíos,
compartid esto con la gente que conozcáis, ayudad a que crezca. Sí, ayudad a que crezca el canal de Nima. Ya estás cerca del medio millón, ¿verdad? You're close to 500,000 now, aren't you? Yeah. Sí, te estás acercando. Eso es fantástico. Fantastic. Yeah. Sí. Vale. Bueno, gracias, Nima. Muchísimas gracias, Matthew. So much, Matt.